Opino sobre la tauromaquia. Es muy difícil opinar sobre la tauromaquia, pero voy a intentar. Mira, la tauromaquia es una tradición, sobre todo del siglo XIX, aunque surge ya en el siglo XVIII, que tiene rasgos tremendamente bárbaros y que creo que está condenada a la desaparición. El único problema es que no me gustaría que desapareciera por presiones de gente que es tremendamente hipócrita en su animalismo. Pero una vez iba a la Plaza de Toros aquí en Gijón, sí, el día que, porque un día de los 4 o 5 días que son los toros aquí en Gijón, un día van los animalistas y se manifiestan, ¿no? Manifiestan durísimo y llaman asesinos. Madre mía. Bueno, parece que no estamos mejor aquí que cuando estábamos. Y se manifiestan enérgicamente y llaman asesinos a los toreros, y de hecho cuando un torero sufría una acogida aplaudían, ¿no? Pues a mí me parece que no me parece que sea la forma de defender los animales, aplaudir cuando un ser humano es lastimado. Si no te gusta que se lastimen los animales y el ser humano es un animal, pues hombre. Pero bueno, es esta visión de la venganza y de yo soy el representante de todo lo moral y todo lo bueno. Y yo les iba a tomar fotos, y les iba a tomar fotos porque traían morrales de cuero, zapatos de cuero, chamarras de cuero. Terminando la manifestación se iban al Burger King, ¿no? Entonces, no es cierto, al Mike's que está ahí junto a 2 calles de la Plaza de Toros aquí en Gijón. El Mike's es un local de hamburguesas buenísimo, pero local de aquí. Y entonces yo los veía y decía, tú estás simulando, ¿no? La simulación nunca me ha gustado. Yo fui criado en un ambiente muy taurino. Mis tíos eran mis tíos de ambos lados, tanto mi padre adoptivo como de mi madre, eran muy taurinos y los sábados veíamos los toros, los domingos veíamos los toros por la televisión. Me enseñaron a apreciar la parte artística del toreo. La parte desagradable, pues obviamente es la muerte del toro. Y sobre todo me enseñaron que si matas a la primera, el animal sufre menos y eso está bien y se le aplaude. Y si no puedes matar al animal y lo intentas muchas veces y estás provocándole un sufrimiento tremendo, entonces eres muy malo toreando. Es lo que me enseñaron. Pero creo que es algo que tiene que desaparecer. Quiero que muera de muerte natural. Quiero que muera de muerte natural al paso del tiempo, que se disuelva en la noche de los tiempos. Lo mismo que creo que debía, en menor medida, lo que creo que debió ocurrir con los circos. Creo que los circos de animales deberían o deberán difuminarse, pero que terminen por decreto. Me parece terrible porque yo, que ahí sí, en el mundo, si no estoy cercano al mundo taurino, sí he sido muy cercano al mundo circense. Tengo muy buenos amigos en el mundo del circo y he visto cómo cuidan a sus animales. Cuando llegan y me dicen, es que en el circo maltratan a los animales, tú eres tonto. ¿Cómo crees que alguien que vive del bienestar de sus animales, los maltrate? No. Yo recuerdo, por ejemplo, un domador italiano de elefantes, que el cariño que le tenía a sus elefantes era alucinante. Cuando se acercaba a él donde estaban los elefantes, bueno, aquello era con mi perro cuando llega mi hijo, ¡ay! Si no lo hubiera visto en 60 años, se fue, bajó por leche, a ver, tranquilo. Entonces, yo siempre vi el buen trato de los cirqueros, de la gente del circo a sus animales. Me acuerdo de estos en concreto, tenían tigres que se reproducían, entonces luego había que colocar a los tigrillos. Tenía un tigre blanco precioso, que era un cachorrito de este tamaño, ¿no? Y que ya habían hablado con el zoológico de Barcelona para entregarlo al zoológico de Barcelona. Los zoológicos que también son espacios de investigación y espacios donde se preservan especies que de otro modo no se podrían
tener, etcétera, etcétera. Entonces, siento que a todo esto lo reviste una hipocresía tal que no me resulta razonable para dialogar con ellos, ¿no? Independientemente de que crea que hay prácticas, yo no creo que los circos sean una, mucho menos los zoológicos y los acuarios, que son centros de investigación y centros de preservación de especies y demás, que lo vivimos, que vamos al acuario, y, ay, rescatamos un delfín bebé que andaba por ahí sin mamá, y ya es un delfín grande y lo soltamos. Pero la tauromaquia en concreto, creo que ese debería ser su destino, no creo que lo permiten aquellos que van a protestar por la tauromaquia y luego se van al McDonald's. ¿Qué opinas de los elefantes que pintan? No lo sé porque no sé cómo los entrenan para pintar, no pintan libremente, eso sí lo sé, están entrenados, pero, y dice Luis Pineda aquí algo importante, hay documentación de maltrato de animales en los circos, ¿vale? En los circos donde se maltratan a los animales hay que impedir que maltraten a los animales, incluso quitándoles a los animales. Pero explícame cómo es que eso justifica, los obligan a hacer cosas absurdas y contrarias a su naturaleza. ¿Tú has tratado de domar un animal? Si hace algo contrario a su naturaleza, no hace nada contrario a su naturaleza. Y los domadores lo saben. Hacen que los animales hagan lo que pueden hacer, lo que saben hacer, cosas que les resultan normales. No es que es una visión un poco de quien nunca ha estado viendo cómo se entrena un animal, ¿no?